Buenos días, hermanos. Estamos concluyendo la 7ª semana de la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En esta semana, el Padre Mendizábal nos enseña lo que corresponde a la oración y el pecado. En esta semana podemos observar cómo se efectúa la intercesión. Cuando nosotros oramos ante Jesús, estamos pidiendo su intercesión para que nuestras oraciones suban al Padre, pues solo por medio de Jesús la oración es efectiva. Nuestra intercesión parte de Jesús, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro guía, y lo primero que reparamos es su corazón que pidió a Santa Margarita. Sin embargo, para poder hacer una intercesión efectiva, tenemos que reconocer algo importante. El primer pecador por el que pedimos es por nosotros mismos. No hay en la tierra ningún ser humano que no haya pecado y que no necesite reparar por sus pecados. La semana pasada hablábamos de que el Señor nos perdona, pero una vez que se ha roto el cristal por nuestro pelotazo, se requiere un vidrio nuevo para reparar. Cuando nosotros intercedemos por nosotros, porque el Señor en su palabra nos dice que ama al pecador, pero no el pecado. Entonces, será importante que entendamos la diferencia entre el pecado y el pecador. El mundo nos hace creer que somos libres, pero estamos atados a nuestras pasiones, a su fuerza, a su poder, y en su ilusión de creernos libres, el poder nos corrompe. Por lo tanto, aun cuando fuéramos cristianos, deberíamos de cuidar la parte de entender esto. Mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Cuando entendemos entonces que todos somos pecadores, tendríamos que entender entonces por qué el dolor de Jesús, por qué el dolor tan grande que hiere el corazón de nuestro Maestro. ¿Por qué? Hay un ejemplo interesante en la Biblia. Cuando comenzamos a ver el capítulo de Caín y Abel, nos habla que aún cuando estaban desterrados, el Señor no los había abandonado, porque el Señor no rompe su palabra. Nosotros nos apartamos de Él, pero Él siempre está con nosotros. Cuando la ofrenda de Abel es agradable al Señor, no dice que la de Caín no le hubiera agradado, simplemente que le gustó más la de Abel. En ese momento aparece uno de los pecados que nos enseña el Padre Mendizábal, el pecado de carácter, que luego con consentimiento de nosotros se convierte en pecado mortal. En esa parte de la Biblia, el Señor platica con Caín después de lo del sacrificio, y Él le dice: Caín, Caín, ten cuidado, porque el pecado te ronda. Eso quiere decir que el pecado de carácter, de sentir envidia por su hermano, era parte de la naturaleza de Caín. Como cuando nosotros de niños somos egoístas, o enojones, o flojos, o tragones. Son nuestras fallas de carácter que cuando somos adultos
deberíamos de pelear contra ella. Pero no había pecado, ya había sentido envidia por el hecho de que su hermano recibió el Señor con mayor agrado su regalo, pero todavía no pecaba, porque el Señor le dice, cuidado, el pecado te anda rondando. Si el Señor le dice a Caín que el pecado lo está rondando, quiere decir que no está dentro de él, que está fuera y que puede llegar a convertirse en un pecado venial, que ya nos dijo el Padre Mendizábal, que también hay que aborrecer y tratar de corregir, pero este pecado venial se convierte en pecado mortal. Cuando Caín cede a la fuerza de la envidia, el pecado que lo ronda, y mata a su hermano. Pero entonces tendríamos que entender qué era lo que rondaba a Caín. Cuando Adán y Eva pecaron por la seducción de la serpiente, algo pasó que debemos entender. Cuando apareció el Señor y les dijo, ¿por qué se esconden? Ellos ya habían tenido la conciencia del bien y el mal, y habían entendido que habían sido seducidos por el pecado. El pecado aquí se representa como una fuerza externa que le dio a cada uno en su debilidad, o sea, en su falla de carácter. Eva era curiosa, por lo tanto, el pecado que la rondaba aprovechó su debilidad, que era la curiosidad, y la rondó hasta que cayó. La debilidad de Adán era Eva porque la amaba, era parte de él. Así que rondó a Adán, utilizó su debilidad natural de carácter y lo hizo pecar. Esta ronda es la serpiente. Cuando llega el Señor, entonces le dice, es que esta mujer que tú me diste, me dio y comí. Es que la serpiente me dijo, pero ojo, nuestras fallas de carácter se convierten en pecado mortal cuando actuamos en consecuencia de nuestra debilidad. Sabemos que aquí el pecado es una entidad fuera de nosotros. Por eso se odia al pecado y no al pecador. Porque el pecado es la serpiente. El pecador fue Eva y Adán, seducidos por su debilidad. Quiero que se entienda eso. El pecado está fuera de nosotros y nos seduce por nuestras debilidades humanas. Yo me puedo enojar porque mi naturaleza es molestarme. Pero si yo no actúo en consecuencia, entonces no pasa nada. Pero si viene el pecado y me seduce y yo caigo en su seducción, entonces puedo agredir a otra persona por mi ira. Y allí ya se convierte en pecado mortal. Sin embargo, entendiendo que el pecado está fuera de nosotros y que nos ataca en nuestra debilidad, tenemos que entender que la reparación de todos modos es necesaria. Porque el hecho de decirle que fue la serpiente quien lo sedujo, no tuvo el efecto de no pagar. Hubo reparación, ¿sí? Porque ella me dijo, entonces tú labrarás la tierra. Porque ella me dijo, entonces tú parirás tus hijos con dolor. No porque Dios nos castigara, sino porque esa acción que hicieron seducidos por la serpiente traería a sus vidas esto. Y así es como se producen los pecados generacionales. Nosotros abrimos la puerta
a un pecado para que entre a nuestra casa. Y una vez que entra a nuestra casa, también atacará a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros tataranietos. Claro, el pecado también recibió su castigo. Tú te arrastrarás por la tierra. Pero el seducido también tuvo que reparar por las consecuencias de su pecado. Así que aunque el Señor me haya perdonado, yo tengo que reparar mis pecados. Entonces, la reparación parte a partir de pedir compasión de mí, a partir de reparar en este mundo lo que hice mal para que en el otro no tenga que purgar. Si no se repara aquí, se tendrá que reparar allá. Y yo entiendo que un alma que está en el purgatorio, de las que hablaba San Pío de Peterchino, era que para ellos un día en el infierno era un siglo humano. Entonces la reparación parte de decir: Señor, yo soy pecador, te pido por él, porque necesita ayuda, porque donde estén dos o más, la oración, está el Señor. Pero reconozco que yo necesito que alguien más se una a mi oración para que seamos dos y más y el Señor me ayude a reparar. El perdón es el comienzo, pero hay que pagar el cristal. Y eso es importante para entender el papel de la reparación. Por eso se debe de pedir por los enemigos. ¿Por qué? Porque ellos nos muestran el pecado que nos sedujo y nos ayudan a reparar el daño que hicimos. Una vez que pedimos nuestra reparación, entonces nuestro vínculo con el Señor en la oración se hace efectivo, porque nos tenemos que enseñar a entender que lo que odiamos es el pecado, no al pecador, y que como pecadores nosotros también hemos sido seducidos por otro pecado. Entonces, si yo me escandalizo por el pecado de mi hermano y creo que su pecado es tan grave que yo tengo que vengarme, ya caíste en el pecado. Porque entonces, ¿dónde está la compasión? Y la siguiente semana entonces veremos qué es la misericordia. Porque solamente teniendo misericordia, tú recibirás misericordia. Y el primer pecado de todos los humanos es sentir que tú no tienes pecado y por lo tanto puedes tomar en tus manos la venganza. Todos caemos, todos necesitamos reparación. Algo que la humanidad, que esta modernidad nos ha quitado, es entender que el demonio cayó con 1/3 de los ángeles y que, como dice la oración de San Miguel, pagan por el mundo para la perdición de las almas. El pecado es tan astuto que luego lo hacemos parte de nosotros y creemos que la ira es mía y que yo soy la ira y la defendemos. Es que me dijo, es que me hizo, es que no vistes. Y nos convertimos en lo que el Señor odia. Pero como Él no puede ser engañado porque está ante la luz de la verdad, ve el pecado y su influencia en el pecador. Por eso el pecador no lo puede odiar. Cuando nosotros nos dolemos con un daño que nos han hecho, tenemos que entender que ese daño no nos lo hizo esa persona, sino ese espíritu, y que nosotros cargamos con espíritus que hacen daño a otras personas, y que así como nosotros queremos ser perdonados por el Señor, ellos van a querer ser perdonados, y que así como nosotros fuimos débiles y caímos,
en sus seducciones, el otro también cae en las seducciones. Y no hay pecado bonito. Puede parecerme más feo un pecado y criticarlo, pero finalmente estamos ofendiendo al Señor y saliendo de su gracia. El perdón no es fácil, no es fácil. Es una gracia del Señor que tenemos que pedir todos los días. Entonces, cuando pidamos al Señor por nuestros enemigos y la gracia de perdonar el daño que nos han hecho, no solamente romperemos las cadenas por los que intercedemos, sino nuestras propias cadenas, y entonces seremos verdaderamente libres. Gracias por perseverar en la verdadera devoción del Sagrado Corazón de Jesús. La intercesión es parte importantísima de nuestra relación con el Señor, porque Él nos pide reparar el daño que hace aquel que me hirió y el daño que hace el que me odia porque lo herí, y el daño que hago por herir y por no perdonar. Y en el juego de estos pecados que vagan por el mundo para nuestra perdición, odio al que me hizo daño y me odian porque hice daño. Y en el ínter estamos atrapados todos. Cuando comprendamos que el enemigo no es el hermano por mucho daño que nos haya hecho, sino que fue seducido, entonces podremos reparar nuestros pecados. Si el Señor tiene compasión, a veces nos hace que alguien más nos haga el mismo pecado que nosotros cometimos, y entonces entendemos que Él cayó igual que nosotros caímos y perdonamos. Hermanos, liberemos a nuestros hermanos con la intercesión y liberémonos a nosotros mismos con la intercesión y reparemos así el corazón de Jesús, que se duele por el que me hizo daño, que se duele por el que yo le hice daño y que se duele por el pecador atrapado en el pecado que cree que es Él. No dejemos que la modernidad nos suma en sus cadenas. Pidamos por los que nos odian, intercedemos y reparemos el amoroso corazón que tanto ha amado a los hombres y que tanto desprecio ha recibido a cambio. Próxima semana, semana de misericordia. Gracias por perseverar, hermanos en Cristo, porque Él nos ha unido. El Señor con todos. Buenos días.